Victoria? Muy bien, ¿cómo estás, Valentín? ¿Te abrigaste? Sí, me abrigué. Sí. Apagón en la mitad de la noche, no nos sonaron los despertadores. Pero bueno, Bueno, nada dramático. buen programa. Gracias y buena tarde para ti. Y buenas tardes para todos en casa. Salud especial, sobre todo a Paso de los Toros, que fue quien más padeció la tormenta de anoche. Vamos a ver cómo sigue el clima. Lo que sigue siendo polémico, y por eso lo abordamos en el programa, que es un programa de debates, tiene que ver con una propuesta que se incluyó dentro de otras tres, sumado a otras tres, mejor dicho, en octubre en un plebiscito que no tuvo andamiaje, con la reforma, ¿se acuerdan? Vivir sin miedo, que se trata del allanamiento nocturno. Lo conversábamos hace unos días a propósito del accionar de la policía, de la capacidad de investigación. Había distintas voces sobre el tema. Y hoy lo volvemos a traer, bueno, a propósito de una encuesta que da que hay un alto porcentaje, ¿no?, de personas que estarían a favor. De hecho, 72% de uruguayos y uruguayas que estarían a favor de los allanamientos nocturnos. Bien, es una encuesta a la opinión pública, de acuerdo. Por supuesto, habría que saber qué opina la propia fuerza policial. Desde lo que opina el ministro del Interior, bueno, ya lo sabemos, él mismo había propuesto esa línea en su momento. Habría que pensar qué piensa o qué siente sobre esa posibilidad otro porcentaje. Por eso tenemos un invitado que hoy nos acompaña, porque de alguna manera es quien ha estado en casos en los que eventualmente se constatan faltas de garantías para con las personas en el ejercicio legítimo, ¿no?, de la autoridad en muchos frentes y en muchos rubros. Bueno, alguien tiene que velar por esa gente y es un poco ahí lo que aparece en duda. Lo planteaba el propio Edward Hoffman ayer, ¿no?, con el tema del allanamiento nocturno, que hay que estar muy capacitado para poderlo hacer, llevarlo adelante, sin que realmente se escatime en todo lo que es garantista. Él lo plantea como una dificultad. ¿Qué opina nuestro invitado, Juan Cereta, abogado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre recordar que nunca está planteado como la receta mágica para terminar con la delincuencia, la criminalidad y sobre todo para terminar con la lucha contra el narcotráfico, sino como una herramienta más. Ahora, en sí misma amerita su debate. Bien, yo creo que, sinceramente, que ese 72% habría que preguntarle si realmente lo que desea es que se permitan los allanamientos nocturnos, se modifique el artículo 11 de la Constitución, o lo que desea es vivir en un clima de mayor seguridad o de mejor y más efectivo combate al narcotráfico o al crimen vinculado al narcotráfico. Porque tengo la sensación de que se puede partir de la base, que a mi juicio es equivocada, de que esta potestad de permitir los allanamientos nocturnos funcionaría eficazmente en el combate al narcotráfico o al crimen vinculado, a los delitos vinculados al narcotráfico. Bien. Y realmente yo estoy convencido que eso no es así. Pero me permite, antes de seguir, una observación, tal vez sea solo una percepción. La interpretación que usted está haciendo de la pregunta que hace la consultora Cereta, ¿por qué advierte que capaz que la gente no, lo que está respondiendo es si quiere mayor seguridad? Bueno, obvio que quiere mayor seguridad. Y por eso podría ser que esté a favor de los allanamientos nocturnos, porque hay que visualizarlo como separado. Como si la gente no entendiera lo que se le está preguntando. Porque me da la sensación, y en el debate de la reforma se dio en cierta medida así en la campaña, todo esto se da en el marco de una identificación de los delincuentes y nosotros, las personas de bien. En realidad, si yo le preguntara a cada una de esas personas encuestadas, ¿usted permitiría que ingresen de noche a su casa? Y seguro, no sé si todos dirían, si el 72% diría sí. Porque seguramente cuando emite su opinión no está pensando en su domicilio. Está pensando en el domicilio de un delincuente. Bien, ¿y por qué habrían de entrar en el domicilio de una persona que tiene una vida y una actividad absolutamente lícita? Y porque en el marco de una investigación se puede identificar un domicilio e ingresar. La Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio en horario nocturno. No dice ni de los delincuentes ni de las personas de bien. No existe esa categorización. Bien. La garantía es para todos los ciudadanos. Bien, por supuesto que usted alude a la posibilidad de un error en la investigación que lleve a identificar un domicilio que no forma parte de, que no tiene nada que ver, digamos, por error. Pero todas las investigaciones
concluyen con una línea que termina en un proceso judicial, con una sentencia de condena que verifica que sí hubo un delito, y otras que no. O sea, así el resultado de los juicios no es... Todos los juicios penales no terminan con una sentencia de condena. Es decir, que no todas las investigaciones dieron lugar a realmente constatar la existencia de un delito. Tenemos que preocuparnos, porque para eso están estas disposiciones constitucionales, tenemos que preocuparnos de que las garantías protejan a todos los ciudadanos. Y después, cuando queremos recortar las garantías para intentar mejorar el combate a determinados delitos, lo que tenemos que ver es si eso realmente es eficaz. Bien, bueno, eso no sé efectivamente qué pruebas hay sobre la eficacia o no de que esa herramienta... Bueno, algunas hay porque algunos estados lo han hecho y les ha ido muy mal. Bien, y también está desde la otra vereda quienes demandan por esta potestad el entendido de que, bueno, de noche es cuando tiran la droga, guardan las armas, cambian de lugar las cosas, ¿no? Como esa facilidad al crimen organizado. Puntos de vista. ¿Qué opinan por aquí? A ver. Bueno, yo no soy experto en criminología, apenas soy un abogado laboralista ya retirado, pero me preocupa... A ver, puedo entender las razones y la preocupación del doctor Sereta y la preocupación también de algunos miembros de la policía que he visto que han tenido una mirada crítica respecto de los allanamientos nocturnos. Pero lo que yo no puedo entender, y le hago la pregunta al doctor Sereta, es si él desconfía entonces del buen tino, del criterio del juez, porque en definitiva no va a haber ningún allanamiento que no sea por orden judicial. Entonces digo, ¿sería una suerte de desconfianza del criterio de los jueces para ordenar un determinado tipo de allanamiento en una lucha que está dando esta sociedad que ya llega a ribetes o a límites que son insoportables del delito? O sea, porque van cambiando los ministros, van cambiando los gobiernos y vemos que el problema continúa y que hay que tomar medidas. Creo que todos los defensores del allanamiento nocturno te lo pueden decir, yo soy uno de ellos. Estamos seguros que esta es apenas una medida más y tal vez no sea ni siquiera la medida más importante. Pero para privarle de esa medida a la policía, la primera cosa que tengo que ver es si quien me va a dar la orden del allanamiento está actuando bien, va a tomar todas las precauciones del caso. Entonces digo, ¿usted desconfía del Poder Judicial? Yo no desconfío del Poder Judicial en absoluto, pero sí conozco cómo funciona la mecánica de los procedimientos policiales. Y conozco cómo tienen que tomar decisiones los jueces penales con la información primaria que la policía les agrega, les acompaña. Con lo poco que cuentan para tomar una decisión de ese tipo. Sumado que errar es humano también, ¿no? No, por supuesto, pero además repito, las garantías de la Constitución sobre las libertades individuales son garantías para precaver los daños que pueda hacer los errores o el abuso del propio Estado sobre las personas. No están puestas ahí por casualidad, están puestas justamente para protegernos de eso. Y cabe plantearse el análisis del mal menor. A ver, ¿cuál sería el mal menor? Que entren en mi casa de noche, me hagan el lío que hacen cuando uno ve en las películas, ¿no? Y yo no tengo nada que ver. ¿Ese es el mal menor? ¿O el mal menor sería que con tal de que nadie me entre en mi casa, que yo no tengo nada que ver, dejemos escapar, no sé... a los delincuentes? Yo creo que ese es un dilema de falsa oposición. A ver, ¿por qué? Porque el éxito del combate al narcotráfico lo ha demostrado la propia policía uruguaya. Subestimar a la policía uruguaya y a la inteligencia de la policía uruguaya es pensar que se necesita esto para combatir eficazmente el narcotráfico. Se han hecho allanamientos a plena hora del día, en fincas de Carrasco, depósitos, containers, que han sido sumamente efectivos y esos son los que verdaderamente combaten eficazmente al narcotráfico y no la necesidad de ingresar de noche a una casa porque eventualmente esa casa podría ser una boca de pasta base. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos qué? Con inteligencia, que la policía lo tiene, con investigación, pero no necesita entrar de noche. Pero ¿cómo sabemos que no sería más efectivo aún entrando de noche? Porque es efectivo entrando de día y si la policía quiere evitar que de noche se fuguen, hace lo que hace hoy. Se cerca a la zona y se espera que amanezca y se detiene a las personas. Bien. ¿Alguien más con otra mirada? Sí, esto es una disposición del siglo XIX, donde en aquellos años teníamos escasez de luz,
teníamos dificultades de cómo se identificaba una silueta de una persona. Y tenemos que ayornarnos a los tiempos que hoy vivimos. Los tiempos que hoy vivimos es la escalada de la violencia, los tiempos que hoy vivimos es cómo la delincuencia se ha perfeccionado y la policía ha quedado para atrás. Por supuesto que comparto algunos conceptos de Juan en cuanto a que el abordaje del delito, cómo se da, que esto no resuelve los problemas de seguridad, es una herramienta más, pero en la Constitución establece que con una orden de un juez. Hoy las órdenes las piden los fiscales tienen formación en derecho. Si bien antes la pedía la policía a un juez, hoy un fiscal con formación de derecho, con indicios, con una carpeta de investigación, puede dar elementos de que allí existe algo relacionado con la delincuencia. También, si el problema es el comercio o la boca, lo que debemos analizar si realmente es un hogar allí o es un comercio ilícito donde se instalan personas para cometer la delincuencia y aprovechan la noche. La noche le es más útil para perfeccionar el delito. Entonces yo creo que el Estado debe, así como protege la salud pública, y la salud es de todos, y las garantías es de todos los ciudadanos, el Estado debe velar por la seguridad y por las garantías de todos. Los que están en el hogar, con policías que se allanan con una orden de un juez, ingresan y proceden de acuerdo a la ley, y con leyes que protejan a los ciudadanos en general de que termine un poco la situación que estamos padeciendo con gente, consumidores, con personas que están, digamos, ya en una situación lamentable, ¿no? Bien, Ale, otra perspectiva. Sí, antes de ayer hablamos del tema a propósito de lo que había ocurrido en Salto, fue, ¿no? Bueno, que el debate se metió en la charla y que la verdad me felicito que con la producción tengamos la posibilidad de profundizar con el profesor Sereta. Algunas cosas aquí se manejaron que probablemente las repita. Primero, igual me veo obligado a decir que la más importante por llamarlo de alguna manera, las encuestas que se han llevado a cabo con relación a este tema lo protagonizó la propia ciudadanía en octubre último, cuando decidió no acompañar una reforma constitucional que habilitaba este asunto, ¿no? Lo digo no porque quiera minimizar la importancia que las encuestas de opinión pública tienen a propósito de algunos temas, pero me parece que la más importante es cuando habla el pueblo a través de las urnas. Eso ya ocurrió. Aún así, me parece que además me siento la obligación de decir que la propuesta de allanamientos nocturnos en ningún caso alude a la lucha contra el narcotráfico como problema de inseguridad. Alude al allanamiento nocturno, que puede aplicarse para la lucha contra el narcotráfico y otros asuntos vinculados al delito. Y con relación a ese tema, la mayor seguridad, que naturalmente es una exigencia para la cual que la ciudadanía hace y hace con razón aquí y en cualquier parte del mundo, y el más y mejor eficaz combate al delito, que me parece que es otra también de las exigencias, creo que está dado en forma directa o indirecta la idea de que si no se le combate mejor al delito en general y al narcotráfico en particular, es porque no se puede ingresar a las bocas de pasta base de noche porque la ley lo prohíbe. Y ese me parece que es un axioma frágil, que no comparto, pero en todo caso harto discutible. Y después yo creo que una medida de estas, aunque considero que es pertinente la discusión, eso desde ya yo creo que está bien discutirlo, me parece que una propuesta de estas tiene en el fondo mucho más para perder que para ganar. Bien, ¿te acercás al razonamiento de Alejandro? No, en realidad me acerco un poco más a lo que decían Pupo y Durán. Primero, con respecto al plebiscito que mencionaba Alejandro de octubre del año pasado. ¿Es válido mencionarlo? Yo lo hice también. Creo que es válido mencionarlo, pero porque una cosa fue el plebiscito que incluía un montón de otros ítems que tuvieron incluso hasta más rechazo, y yo no sé cuán desapercibido pasó o no allanamiento nocturno. Yo creo que es válido mencionarlo, pero no dejar de tener en cuenta que se alcanzó un 46,8% a favor del plebiscito e incluía otras medidas que creo que generaban más rechazo, como por ejemplo lo de la Guardia Nacional con militares, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya muestra que en realidad hubo muchas personas que votaron a favor, aunque no se haya alcanzado la mayoría, a pesar de que había otras medidas que generaban, a mi modo de ver por lo menos, mayor rechazo. Eso por un lado. Por otro lado, coincido también en que no entiendo muy bien cuál es el argumento para el día de hoy seguir impidiendo los allanamientos nocturnos. Coincido en eso, en lo que mencionaba Diego Durán,
de cuál es el origen de esta prohibición constitucional que se remonta a mediados del siglo XIX, cuando, bueno, todo lo que explicaban, ¿no? La dificultad de poder divisar, identificar quién ingresaba al hogar, quién llamaba a la puerta. Entonces, por eso se había establecido dentro de la Constitución una prohibición de allanamientos nocturnos. Hoy en día yo me cuestiono cuál es el argumento para seguir manteniendo esa prohibición cuando, además, justamente durante el día se permiten los allanamientos y está regulado. Tampoco es que va a ser que se puede entrar a un hogar en cualquier circunstancia, sino que va a ser a pedido de un fiscal, con una orden judicial, escrita, fundada, expresa, ¿no? En determinados casos. Entonces no es tampoco que se va a violar el hogar, digamos, en cualquier circunstancia, sino que tiene que haber una investigación, tiene que haber fundamentos para hacerlo. Entonces, si creemos, pienso yo, en las garantías que brinda el Poder Judicial de día, me pregunto por qué no pensar que esas mismas garantías existen de noche. Y al mismo tiempo, yo creo que es la noche, igualmente al darle, digamos, esa protección de alguna manera al delito, bueno, genera que sea más ineficaz o ineficiente la lucha y el combate contra el delito. Digo, esas horas en las que no se puede hacer un allanamiento, yo creo que de alguna manera afecta a la eficiencia en el combate contra el delito en general. Alguien me está preguntando por aquí esto del cerco nocturno, ¿no? No allanar, que es lo que se maneja en el momento. Se hace el cerco para evitar que, bueno, que se vayan, que se escapen, que haya más actividad, en teoría, delictiva. Pero, obviamente, alguien está planteando por acá, eso implica mucho recurso humano y seguramente también el presupuesto que acompaña el hecho. ¿No sería más efectivo poder ingresar y listo? Pero además hay veces que hemos escuchado en las noticias, por ejemplo, que hay una boca de drogas y de repente se tira la droga por el inodoro o lo que sea, entonces a veces... Pero eso puede pasar de día también, de día, de noche, no importa la hora. Sabes que viene la policía, la tenés encima, vas a lo tiras por el guante. Claro, pero si tú sabes que te están cercando, ¿no? Y que van a esperar a la mañana y a la mañana van a entrar, tenés tiempo, digamos, para preparar el territorio de alguna manera. Lo que planteas, Victoria, es lo que se llama a nivel policial es la ratonera, es decir, la investigación secreta de la policía que se planta para ver si allí ocurre una situación irregular. El tema es que muchas veces son identificados los propios policías que están de particular haciendo esa propia investigación. Lo sorpresivo del allanamiento tiene otras connotaciones desde el punto de vista de la actuación policial. Entonces, ahí está el debate. Yo creo que el punto bueno, a ver, no lo había pensado por ahí. ¿Y qué hay del aspecto ese garantista para el funcionario policial que está, ¿no? Durante varias horas por ahí apostado allí, pudiendo ser reconocido o mucho, no sé qué más, a diferencia de lo que podría ser sus garantías en un allanamiento? Con el factor sorpresivo. Lo que se ha visto es que se pone en riesgo también la integridad del funcionario policial cuando se autorizan los allanamientos nocturnos. ¿Nocturnos o en general? No, siempre está en riesgo porque es propio e inherente a su función. Pero en los nocturnos, justamente la ausencia de luz pone también en riesgo la integridad de los funcionarios que participan en el allanamiento. Pero lo que hay que pensar es cuando nosotros... Esto forma parte de también una campaña que hay sobre que los propios ciudadanos se armen y se defiendan contra los delincuentes. Lo que hay que preguntarse es qué va a pasar cuando tiren la puerta de mi casa abajo y yo, ¿qué voy a pensar? Voy a pensar que me van a copar. No voy a pensar que es el allanamiento de no sé quién. Yo voy a pensar que me van a copar. Entonces yo la voy a emprender a tiros contra los que estén tirando la puerta abajo. Pero resulta que era la policía. Hay que pensar en esas situaciones, no hay que pensar solamente en que de hecho todos los procedimientos que se van a hacer son sobre una investigación que ya está en curso, que ya se conoce que hay una boca de pasta base. Porque no siempre pasa durante el día. Durante el día hemos escuchado alguna noticia de que allanaran a alguien inocente y mató a un policía por pensar que eran ladrones. En la noche convengamos que eso se facilita, la confusión se facilita, la falta de identificación se facilita en la noche. Eso es algo hecho, pero lo que habría que hablar... Voy a lo primero, ¿se equivocaron hasta ahora los policías allanando? No, porque no se ha hecho de noche, no se ha hecho de noche. O sea, no podemos decir. Lo que sí podemos decir es las consecuencias que ha tenido en los Estados Unidos. ¿Qué sabe de en los estados que se ha aplicado este tipo de medidas y los resultados no han sido buenos. No han sido buenos en el sentido del éxito del combate ni al redujo la narcotráfico, delincuencia, pero sí han demostrado abusos policiales, abusos de las fuerzas del orden, que son las medidas que la Constitución intenta proteger. Porque no olvidemos que este artículo no está solito en la Constitución. La Constitución tiene determinada coherencia en su redacción y la posibilidad de que existan allanamientos nocturnos en la Constitución ya está prevista. Bien. Está prevista para el caso de medidas prontas de seguridad y está prevista para el caso de suspensión de garantías individuales, que son otros escenarios.
son otros escenarios. Pero quiero decir, cuando uno retoca una norma tan compleja y donde se establecen derechos fundamentales como es la Constitución, hay que tener en cuenta que funcione y que es coherente, no modificar solo por acá y solo por allá. Pero fíjense ustedes, esto de permitir los allanamientos nocturnos no es nuevo, no es que se estableció en la Constitución de 1830 y nunca más se discutió y está ahí porque antes nos alumbrábamos con velas. Esto se ha discutido numerosas veces, además la Constitución del 17 lo reformuló y si bien lo mantuvo fue con otra redacción, pero se discutió en el Parlamento, se discutió en 1942 a propósito de la guerra, se discutió en 1972 a propósito de la actividad subversiva y se dijo, los mismos argumentos que estamos manejando hoy, se dijeron, los subversivos actúan de noche, se encuentran amparados por la protección de la intimidad, que justamente es el derecho protegido por la Constitución, la intimidad de la familia y de las personas, los derechos individuales, las garantías que tenemos todos que nos protegen contra los abusos del Estado. No cuando todo funciona perfecto. Cuando todo funciona perfecto no sería necesario. Obvio. ¿Qué querías decir? Tenemos que hacer una pausa, pero decime. El doctor dio justo en el clavo. O sea, tenemos que evitar llegar a los estados de excepción, al estado de sitio, al estado de excepción, a la medida pronta de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario donde vemos una clara pulseada entre el narcotráfico y el Estado. O sea, ojo que esto se puede desmadrar y se puede desmadrar mal. Entonces me parece que deberíamos seguir un poco la línea que hoy deslizó el doctor Durán por allí, y que además en 2012 un diputado del Frente Amplio, el diputado Walter de León, presentó un proyecto en el cual si tenemos realmente que considerar que un domicilio que se usa como pantalla de domicilio y de hogar, pero que realmente adentro hay una boca de pasta base, si se sigue considerando domicilio a todos los efectos o no, o lo tenemos que considerar un comercio, o lo tenemos que considerar algo distinto a lo que es un domicilio común y corriente. Bien. Ahí está la pregunta, ¿no? O sea, tenemos que hacer... no sería bueno de repente empezar a decir, bueno, todo esto vale para un domicilio, pero el día que un juez determine que hay que ir a un lugar, no está yendo a un domicilio, está yendo a una boca de pasta base. Supuesta, ¿no? Supuesto. Sí. Lo analizamos a la vuelta de la pausa, ya venimos.